Un país tan desconocido como contradictorio comienza a abrirse lentamente. Para conocerlo, ofrece un viaje en tren. Cuando viajo vienen a mi memoria muchos recuerdos. Puedo ver todo. Es muy romántico. Lo disfruto y no tengo prisa. Comenzamos nuestro viaje de exploración en Shatt al-Arab, el río que delimita la frontera entre Irak e Irán, una región históricamente muy disputada. Abadan fue parcialmente destruida por los iraquíes durante la Primera Guerra del Golfo. Hoy, Abadan es una agitada ciudad portuaria. En la cercana ciudad hermana de Khorramshahr se encuentra la estación de trenes. Nuestro tren espera solo, y también nosotros nos sentimos un poco extraños y solitarios. En el nombre de Dios, queridos amigos, sean bienvenidos. Este es un tren típico de Irán. Ustedes mismos ven con cuánto empeño limpian nuestros trabajadores. Deben ser rápidos para poder terminar antes de la partida. Algunas secciones fueron construidas por compañías alemanas. Se suponen virtudes alemanas lejos de casa, o quizás un vestigio de la época del ferrocarril. Irán es hoy uno de los pocos países en los que el ferrocarril experimenta un renacimiento. Las reservas de asientos hacen el viaje más relajado y cómodo. Nuestro tren abandona Khorramshahr hacia el norte. No lejos del Golfo Pérsico, estamos viajando en el ferrocarril transiraní, en un camino de aproximadamente 1.400 kilómetros hasta el mar Caspio. La construcción de esta línea ferroviaria fue antiguamente un proyecto modelo de los Shahs de Persia, una inversión central en infraestructura. El Shah Reza le dio mucha importancia al desarrollo económico de Irán. Con la construcción del tren, le hizo un gran favor al país. El tren transporta a muchos pasajeros y mercancías. Millones de pasajeros cada año, y muchas máquinas, vehículos y productos. En 1925, cuando el Reza Khan fue coronado Reza Shah Pahlaví, la antigua Persia era un país agrícola poco desarrollado. El ferrocarril debía contribuir al desarrollo económico del país, que desde 1935 se llama Irán. El Shah gobernó con mano de hierro, y aún hoy la República Islámica de Irán tiene su propio concepto de democracia. La libertad de prensa es aquí una palabra desconocida. El ferrocarril debe su existencia a los recursos minerales. Fue construido para transportar petróleo. El transporte de personas no jugaba antiguamente ningún papel. Utilizo siempre el tren, cada vez que me voy de viaje. El tren es un buen medio de transporte. Se puede descansar bien y es seguro. El trayecto es muy variado. Actualmente estoy jubilado. Antes, estuve 30 años ocupado en mi compañía de materias primas y serví a mi país.
Irán es una región significativa respecto a la producción energética a nivel global. Posee las cuartas reservas mundiales de crudo y las segundas de gas. Las compañías estatales no brindan información acerca de las tasas de producción. El país depende de los ingresos por las ventas de materias primas y aspira a una flexibilización de las sanciones económicas existentes desde 2006. El petróleo ha sido descubierto y exportado en Irán hace más de 100 años. Justo a la par nuestro corre la línea de ferrocarril sobre la cual el petróleo es transportado a los barcos en el Golfo Pérsico. Sin el petróleo, el ferrocarril no hubiera sido construido. La exportación de petróleo creó las condiciones económicas para su construcción. En aquellos tiempos, algo inusual en Asia. Los tramos del ferrocarril fueron principalmente planificados por las potencias coloniales respectivas y construidos para satisfacer sus necesidades. En el Irán independiente, el Shah se oponía a esto y hasta creó impuestos especiales. El dinero para la construcción provino de un impuesto al azúcar y al té. De ese modo, no tuvimos que endeudarnos con el extranjero. La construcción del ferrocarril transiraní llevó al menos 11 años. Se necesitaron 230 túneles y 4.100 puentes construidos en terrenos difíciles. Valió la pena. Los costos para el transporte de petróleo bajaron un 80%. Eso que antes requería semanas de transporte, se pudo afrontar en días. El agua tuvo desde siempre una especial importancia en Irán. En Shustar visitamos los legendarios molinos de agua, declarados bienes culturales por la UNESCO. Las aguas del río Gargar fueron aquí artificialmente canalizadas para el funcionamiento de molinos. Cuando la represa tiene suficiente agua, se abre la compuerta. Como en un molino harinero, una muela se coloca en el medio de la fuerza hidráulica en marcha. El grano se muele. Un principio simple y cautivante que aún hoy funciona. Con 48 grados, el lugar de trabajo es agradablemente frío. Dejamos la llanura. Ahora comienza el ascenso por la cadena montañosa de Zagros. El ferrocarril transiraní se pierde 70 kilómetros en el valle del río Des. Es realmente una de las secciones del trayecto con los paisajes más bonitos. Gracias al ferrocarril, este apartado paraje ha quedado conectado al resto del país. Pausa para orar. Los trenes deben detenerse de manera no programada.
El Islam es en Irán la religión oficial. Los creyentes tienen alrededor de 20 minutos para la oración. Hay cuartos de oración en cada estación, estrictamente separados por sexos. Continuamos nuestro viaje en este vehículo, un tren tranvía. Un grupo de mantenimiento nos invitó a uno de sus recorridos diarios de inspección. Para las personas, el tren es una fuente importante de empleo. El tramo en Lorestán tiene un encanto especial. Trabajo aquí desde hace 18 años. Es un trabajo realmente bueno. Me interesan mis tareas. Amo lo que hago. Doy lo mejor de mí. Los puestos de empleo estables en el ferrocarril estatal son muy demandados, aun cuando el trabajo es muy duro. Extraoficialmente, la tasa de desempleo en Irán supera el 20%. A causa de los pesados trenes, el balasto de vía está siempre en movimiento. Además, aquí en las montañas de Zagros se enfrentan dos placas continentales, lo que también garantiza movimiento. El jefe se asegura de que todo esté en orden. Todo está bien. Todavía tenemos que recorrer un trecho más con el ligero tren tranvía. Luego de un corto recorrido, llegamos a Biché, un lugar muy popular. La gente viene desde lejos para visitar esta cascada. Tiene 70 metros de altura. Un fascinante espectáculo natural. Durante los fines de semana, aquí hay mucho movimiento. Las personas vienen para relajarse o fumar shisha, incluso desde el lejano Teherán. En nuestra visita, nos encontramos solamente con hombres. Las mujeres no pueden divertirse públicamente en Irán. Con el agua, sin embargo, los iraníes tienen una relación distendida. Siempre ha sido así. Donde hay agua, hay también cultura. El agua da vida a las personas. El agua es vida. Y la vida y la tierra dependen del agua. Sin agua no hay vida. Ahora llegamos al punto culminante en el real sentido de la palabra. El punto más elevado de la red ferroviaria iraní. A 2.217 metros. A lo largo de nuestra aventura oriental sobre rieles, intentamos entrar en contacto con la gente. Pudimos sentir cuánto les preocupa decir algo incorrecto frente a la cámara. Solo nuestro ex maquinista jubilado no tiene aparentemente ningún temor. Un día viajaba desde Haftepe hasta Shush. El jefe de la estación me dijo que una mujer
con un avanzado embarazo, tenía contracciones. Me dijo que ella debía ir a Andimeshk. El responsable del tráfico ferroviario dijo que no iba a hacerlo. La llevé conmigo a la locomotora. Cuando llegamos a la estación de mercancías, dio a luz a un saludable bebé. Llegamos a Qom, una ciudad muy religiosa, y quizás por ello no muy popular entre todos los iraníes. Muchos de sus habitantes son fundamentalistas chiitas. En Qom hay muchas escuelas religiosas. El ayatolá Jomeini vivió aquí hasta su exilio en 1964. Tras su regreso, a menudo viajaba a Qom. Muchos peregrinos vienen para visitar uno de los más importantes santuarios chiitas. El mausoleo de Fátima Masuma. Pero el consenso en la sociedad iraní sobre la estrecha vinculación entre religión y Estado se tambalea. El Estado y la religión se entrometen demasiado en sus vidas. La aspiración de poder totalitario ya no tiene lugar en la sociedad moderna. Las dudas de una parte de la población no impiden, sin embargo, que los negocios vayan bien. Sobre todo para la oración del viernes, llegan muchos peregrinos a Qom con hambre de sohan. El mejor sohan está en Qom. Se elabora con granos de trigo, harina y azúcar. Y en parte se utiliza también cardamomo, azafrán, aceite o manteca. Aunque en la actualidad oficialmente no se habla bien del Shah Reza, fue él quien durante una visita a Qom probó el sohan que luego se hizo famoso en toda Persia. Le preguntamos a Sahad acerca de su receta secreta, pero no quiso decirnos mucho. Se debe comenzar el trabajo en el nombre de Dios para que todo salga bien. Lo hacemos tal como nos lo enseñaron nuestros eruditos. Nos aferramos a esto y el éxito obtenido nos da la razón. Mohammadiye, la nueva estación de Qom, en una especie de tierra de nadie, en las afueras de la ciudad. Aquí no vive nadie, pero se tiene una conexión con el tren rápido rumbo a Teherán. Estamos orgullosos de tener un tren tan rápido. Las altas velocidades plantean, no obstante, algunos problemas. No nos gustan los momentos de estrés, sobre todo durante el día puede ocurrir que la gente entre en las vías. El trayecto no está vallado. Eso no es bueno, pero exceptuando esto, todo es muy bonito. En los últimos 135 kilómetros hasta Teherán. Aquí el tren marcha ruidosamente a través del desierto. Adentro está frío gracias al aire acondicionado. Y hay películas, el orgullo del ferrocarril iraní. Estamos trabajando en el tren más rápido del ferrocarril iraní, el Pardis. Fue construido por Siemens y tiene una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora. Viajamos a 160 kilómetros por hora en el Pardis, que en español quiere decir paraíso, con una temperatura exterior de 50 grados. Este tren no tiene inconvenientes con el aire acondicionado. Las vías siguen aquí una ruta histórica, la Ruta de la Seda. Testimonio de ello es este caravasar.
En el nombre de Dios misericordioso, estamos en Karabazar, Mohammad Abad Kaj. Este lugar es una de las atracciones históricas más importantes de Irán y es muy conocido. Cuando aún se viajaba con caballos y camellos, se pernoctaba en tales carabazares. Había carabazares cada 30 o 40 kilómetros. Esto más o menos coincidía con el recorrido diario de una caravana de camellos. El patio central es una de las particularidades de un caravazar. Aquí se alimentaba a caballos y camellos. Un lugar de encuentro donde las personas se relajaban con un baño y podían recobrar fuerzas para la próxima etapa a través del desierto. Pero ahora el tren express nos lleva rápido hacia Teherán. Los viajeros ya no necesitan ningún caravazar, porque aquí pueden dormir cómodamente. Pronto alcanzamos el extrarradio de la capital iraní. La metrópoli alberga más de 8 millones de habitantes. A mediados de los años 20, cuando el Shah Reza llegó al poder, Teherán contaba con 250.000 habitantes. Él impulsó la modernización de la ciudad y con ello atrajo a cada vez más personas. Encargó a una empresa alemana la construcción de la estación central de Teherán. Actualmente está siendo modernizada. Dejamos atrás alrededor de 900 kilómetros desde el comienzo del viaje. Es tiempo de un respiro. Desde Toshal, la montaña de Teherán, se puede al menos entrever el tamaño de la ciudad. El barrio del Bazar, una parada obligada para quienes visitan Teherán. Estamos sumergidos en uno de los bazares más grandes del mundo. 10 kilómetros de callejuelas, 30.000 tiendas y 100.000 puestos de trabajo. Los bazaris, los dueños de los comercios, son poderosos. Y en 1979 pertenecían al grupo de impulsores de la Revolución Islámica por miedo a la política económica pro-occidente del Shah. Desde entonces, las mujeres deben llevar el velo islámico cuando están en público. Esto es también bueno para el comercio. Cuando una clienta pregunta por el precio, el diseño o el color, yo inmediatamente sé cuál es su preferencia. Cuando, por ejemplo, pregunta por un velo de color claro, yo ya sé que quiere comprarlo para una mujer joven o para una niña. Si la clienta quiere un velo de color oscuro, entonces es para una mujer mayor, o bien tiene poco tiempo y quiere hacer las compras rápido. En todo el país hay guardias que vigilan el uso obligatorio del velo. Lo mismo se aplica a las turistas extranjeras. En las cercanías del bazar descubrimos esta antigua estación. Pertenece al ferrocarril de vía estrecha Teherán Abd al-Azim, puesto en servicio en 1888, el primer ferrocarril de Persia. Esta locomotora proviene del antiguo tren de peregrinos. Los lugareños la llamaban Machine Dudi, máquina de humo. Pero en vez de utilizar el tren, los peregrinos siempre prefirieron recorrer a pie, como lo hicieron siempre, los 9 kilómetros desde Teherán hasta Abd al-Azim. Una antigua pasajera lo recuerda. Cuando tenía 12 años,
Viajé en familia hasta Abd al-Azim. En ese entonces había allí un gran jardín llamado Bagh-e Tuti. La gente de Teherán iba allí y se relajaba bajo los árboles. Cuando quisimos subir al tren, había una multitud. La gente empujaba para abrirse camino y subieron al tren. El sitio de peregrinación se encontraba en un antiguo punto estratégico de la Ruta de la Seda. Es el cuarto centro de peregrinación más importante de Irán y existe desde hace más de 1000 años. El centro de peregrinación Harat Abdolazim es uno de los lugares más sagrados de Irán. Está situado en la ciudad histórica de Ray. Aquí yacen las tumbas de 3 descendientes del profeta y de grandes eruditos de los chiitas. Los ojos no musulmanes de la cámara no tienen permitido observar más de cerca el santuario. Pues bien, para otros ojos, nada de esto permanece oculto. Ni siquiera la mota de polvo más pequeña sobre este gran Corán en la estación de Teherán. Solamente se llega a los andenes con un billete válido, que será abierto apenas un momento antes de partir. También hay reservas de asiento en este tren a Bandar Torkamán, en el Mar Caspio. Probamos fortuna donde se lavan las alfombras. Esta fuente se llama Cheshme Ali. Se dice que la calidad del agua es especialmente buena para el cuidado de las alfombras y para bañarse. Casi con devoción, los hombres limpian la alfombra hecha a mano. Desde hace mucho tiempo se lavan aquí alfombras. Hoy solo vienen las personas que no tienen la posibilidad de hacerlo en casa. Por ejemplo, los afganos, cuyas casas son arrendadas. Antes todo esto estaba lleno de alfombras. En la actualidad, las alfombras por lo general son traídas también para su limpieza química. A los pies de las montañas Elburz, no confundir con Elbrus, la montaña más alta del Cáucaso, nos señalan el camino hacia el norte. Nuestro viaje nos conduce por el valle fértil a Zarrin Dasht, una región aislada que prácticamente solo puede alcanzarse con el tren. Muchos iraníes nunca han visto este fantástico paisaje.
Hay además otros motivos por los cuales preferir el tren antes que el automóvil. Venimos desde Teherán y vamos a Jirga. Viajamos en tren porque las carreteras son inseguras. Hay muchos accidentes. En el tren la seguridad vial es mayor. Casi sin darnos cuenta, nuestro tren sube cada vez más alto. Irán es un país rico, aunque las personas no. La mayoría de ellas padecen las sanciones económicas y una alta inflación. Por eso, los viajes en tren no siempre tienen que ver con la nostalgia. También el norte de Irán es rico en recursos minerales. En esta mina se explota carbón de alta calidad. 70 hombres trabajan aquí. Cada uno gana alrededor de 300 euros al mes. Esto se encuentra un tercio por encima del umbral de pobreza establecido en 200 euros. No es mucho si se piensa en el significado estratégico que esta mina tuvo antiguamente. Esta mina se abrió porque en la Segunda Guerra Mundial se necesitaba carbón para las locomotoras a vapor. Los trenes transportaban armas y soldados y viajaban de sur a norte. Hoy el carbón tiene un uso civil, como en la industria del hierro o sencillamente la calefacción de las viviendas. Pero durante la Segunda Guerra Mundial, el abastecimiento del Ejército Rojo para su lucha contra la Alemania nazi estuvo asegurado con este carbón. En 1941, tropas rusas y británicas invadieron Irán. Ellos embargaron el, en aquel entonces, nuevo ferrocarril transiraní. Pasó a ser un corredor de transporte, el llamado Corredor Persa. 646 cargamentos de material de guerra fueron enviados por ferrocarril desde el Golfo Pérsico hasta el Mar Caspio. Con ayuda de esto, el Ejército Rojo pudo comenzar en 1944 su decisiva ofensiva contra los alemanes. Las locomotoras a vapor necesitaban mucho carbón para transportar los pesados armamentos, y aquí tuvieron que superar diferencias de altitud de 2.000 metros. Obras civiles como las del Paso Guduk lo hicieron posible. Luego de algunos minutos, llegamos al orgullo del ferrocarril iraní, el puente Veresk. Por su significado durante la Segunda Guerra Mundial, también se lo llama Puente de la Victoria. Con 120 metros, es el puente ferroviario más alto de Irán. Al alcance de la vista en este pequeño cementerio, yace la tumba del ingeniero que dirigió la construcción del puente, el austríaco Walter Eigner. La gente festejó la inauguración del puente sacrificando animales. Estaban orgullosos de que el Shah Reza viniera a su pueblo. Con él vinieron muchas personalidades, también militares. Todos querían ver si el puente era estable. Se dice que el Shah obligó al ingeniero responsable a pararse debajo del puente junto a su esposa y su única hija, mientras el primer tren lo atravesaba. Habrían sido las primeras personas que hubieran muerto bajo el puente. Aún hoy pasan trenes sobre el puente. Bajamos cada vez más y llegamos a la zona costera fértil del Caspio. Aquí crece sobre todo mucho arroz. Los sonidos suaves
dan fe del duro trabajo de campo y de los sueños de los trabajadores. Preparativos para el horneado del pan. Estamos invitados a la casa de la familia Kushin. Está anocheciendo y todos esperan la cena. Estamos viajando durante el tiempo de ayuno, el Ramadán, y esto significa que, desde la salida hasta la puesta del sol, los musulmanes no tienen permitido comer ni beber. Esto no se aplica a ancianos, enfermos, niños y embarazadas. La ilusión y el apetito son enormes, y esperamos emocionados el pan fresco, que aquí se hornea a la vieja usanza. Mientras tanto, se prepara en la cocina todo lo demás. Este puré está presente en todas nuestras comidas. Se elabora con harina, harina de arroz, agua de rosas, vainilla, azúcar y leche. Estos ingredientes se mezclan entre sí y se ponen al fuego. Se revuelve hasta que toma consistencia. El puré es una parte integral de la cocina iraní. Con él celebramos el fin del ayuno. Por fin, el atardecer. Ahora está permitido comer y beber. En el salón, la familia se sienta tradicionalmente en el suelo. Pudimos probar el delicioso pan. Con gusto nos hubiéramos quedado más tiempo para disfrutar de su hospitalidad, pero lo haremos la próxima vez. Al norte de Sari nos encontramos sobre rieles históricos. Aquí se llevó a cabo un tramo de prueba de 128 kilómetros que fue construido bajo dirección alemana. Se quería reunir experiencias para evaluar mejor el costo exacto de la construcción ferroviaria. Los viajeros y los maquinistas no necesitan ayunar durante el Ramadán. Con motivo de Ramadán vamos a Bejar para visitar a nuestra familia. Nos gusta viajar en tren. Lo utilizamos siempre. Nos gusta la seguridad y la comodidad. Además, siempre viajamos juntos. El viaje en tren es para nosotros una buena opción. Y también en esta sección del trayecto se duermen realmente bien. No es de extrañar, porque aquí el ferrocarril iraní ha invertido en vehículos modernos. Esto le viene muy bien al personal del tren. Si es cómodo para los pasajeros, nosotros también nos sentimos bien. Desde que compramos a Hyundai hace 5 años, estos trenes climatizados, no hemos tenido más problemas. En Bandar Torkaman llegamos a la última estación del ferrocarril transiraní. Esta pequeña ciudad portuaria no es nada espectacular, pero antiguamente era una terminal importante para el abastecimiento ruso. Las temperaturas son más agradables que en el sur de Irán.
Un pequeño paseo a lo largo de los viejos rieles nos dirige al mar Caspio. Los trenes ya no funcionan aquí desde hace años. El mar Caspio, el lago de agua salada más grande de la Tierra. Hossein nos lleva en su bote y nos muestra la isla Mian Calais, reserva natural. Caballos salvajes viven aquí en libertad. Aprovechamos la tranquilidad para hablar con Hossein sobre el significado del concepto de libertad. La libertad significa que te dejen en paz y puedes decir lo que quieres. Libertad no significa desnudez, ir a la discoteca ni tomar alcohol. La libertad también significa seguridad. En nuestro país hay libertad, aunque es limitada y algo reducida. Pero el país y la sociedad se están transformando. Y existe la esperanza de que las personas en Irán, en algún momento, puedan vivir en libertad. Históricamente muy disputada. Abadán fue parcialmente destruida por los iraquíes durante la Primera Guerra del Golfo. Hoy, Abadán es una agitada ciudad portuaria. En la cercana ciudad hermana de Khorramshahr se encuentra la estación de trenes. Nuestro tren espera solo, y también nosotros nos sentimos un poco extraños y solitarios. En el nombre de Dios, queridos amigos, sean bienvenidos. Este es un tren típico de Irán. Ustedes mismos ven con cuánto empeño limpian nuestros trabajadores. Deben ser rápidos para poder terminar antes de la partida. Algunas secciones fueron construidas por compañías alemanas. Se suponen virtudes alemanas lejos de casa, o quizás un vestigio de la época del ferrocarril. Irán es hoy uno de los pocos países en los que el ferrocarril experimenta un renacimiento. Las reservas de asientos hacen el viaje más relajado y cómodo. Nuestro tren abandona Khorramshahr hacia el norte. Se llama Irán. El Shah gobernó con mano de hierro y aún hoy la República Islámica de Irán tiene su propio concepto de democracia. La libertad de prensa es aquí una palabra desconocida. El ferrocarril debe su existencia a los recursos minerales. Fue construido para transportar petróleo. El transporte de personas no jugaba antiguamente ningún papel. Utilizo siempre el tren, cada vez que me voy de viaje. El tren es un buen medio de transporte. Se puede descansar bien y es seguro. El trayecto es muy variado. Actualmente estoy jubilado. Antes, estuve 30 años ocupado en mi compañía de materias primas y serví a mi país. Irán es una región significativa respecto a la producción energética a nivel global. Posee las cuartas reservas mundiales de crudo y las segundas de gas. Las compañías estatales no brindan información acerca de las tasas de producción.
El país depende de los ingresos por las ventas de materias primas y aspira a una flexibilización de las sanciones económicas existentes desde 2006. No lejos del Golfo Pérsico, estamos viajando en el ferrocarril transiraní, en un camino de aproximadamente 1.400 kilómetros hasta el mar Caspio. La construcción de esta línea ferroviaria fue antiguamente un proyecto modelo de los Shahs de Persia, una inversión central en infraestructura. El Shah Reza le dio mucha importancia al desarrollo económico de Irán. Con la construcción del tren, le hizo un gran favor al país. El tren transporta a muchos pasajeros y mercancías. Millones de pasajeros cada año y muchas máquinas, vehículos y productos. En 1925, cuando el Reza Khan fue coronado Reza Shah Pahlaví, la antigua Persia era un país agrícola poco desarrollado. El ferrocarril debía contribuir al desarrollo económico del país, que desde 1935 se... Un país tan desconocido como contradictorio comienza a abrirse lentamente. Para conocerlo, ofrece un viaje en tren. Cuando viajo vienen a mi memoria muchos recuerdos. Puedo ver todo. Es muy romántico. Lo disfruto y no tengo prisa. Comenzamos nuestro viaje de exploración en Shatt al-Arab, el río que delimita la frontera entre Irak e Irán, una región... El petróleo ha sido descubierto y exportado en Irán hace más de 100 años. Justo a la par nuestro corre la línea de ferrocarril sobre la cual el petróleo es transportado a los barcos en el Golfo Pérsico. Sin el petróleo, el ferrocarril no hubiera sido construido. La exportación de petróleo creó las condiciones económicas para su construcción. En aquellos tiempos, algo inusual en Asia. Los tramos del ferrocarril fueron principalmente planificados por las potencias coloniales respectivas y construidos para satisfacer sus necesidades. En el Irán independiente, el Shah se oponía a esto y hasta creó impuestos especiales. El dinero para la construcción provino de un impuesto al azúcar y al té. De ese modo, no tuvimos que endeudarnos con el extranjero. La construcción del ferrocarril transiraní llevó al menos 11 años. Seguimos esta antigua estación. Pertenece al ferrocarril de vía estrecha Teherán Abd al-Azim, puesto en servicio en 1888, el primer ferrocarril de Persia. Esta locomotora proviene del antiguo tren de peregrinos. Los lugareños la llamaban Machine Dudi, máquina de humo. Pero en vez de utilizar el tren, los peregrinos siempre prefirieron recorrer a pie, como lo hicieron siempre
los 9 kilómetros desde Teherán hasta Abd al-Azim. Una antigua pasajera lo recuerda. Cuando tenía 12 años, viajé en familia hasta Abd al-Azim. En ese entonces, había allí un gran jardín llamado Bagh Tuti. La gente de Teherán iba allí y se relajaba bajo los árboles. Cuando quisimos subir al tren, había una multitud. La gente empujaba para abrirse camino y subieron al tren. El sitio de peregrinación se encontraba en un antiguo punto estratégico de la Ruta de la Seda. Es el cuarto centro de peregrinación más importante de Irán y existe desde hace más de 1000 años. El centro de peregrinación Harat Abdul-Azim es uno de los lugares más sagrados de Irán. Está situado en la ciudad histórica de Ray. Aquí yacen las tumbas de 3 descendientes del profeta y de grandes eruditos de los chiitas. Los ojos no musulmanes de la cámara no tienen permitido observar más de cerca el santuario. Pues bien, para otros ojos, nada de esto permanece oculto. Ni siquiera la mota de polvo más pequeña sobre este gran Corán en la estación de Teherán. Solamente se llega a los andenes con un billete válido, que será abierto apenas un momento antes de partir. Asegurado con este carbón. En 1941, tropas rusas y británicas invadieron Irán. Ellos embargaron el, en aquel entonces, nuevo ferrocarril transiraní. Pasó a ser un corredor de transporte, el llamado Corredor Persa. 646 cargamentos de material de guerra fueron enviados por ferrocarril desde el Golfo Pérsico hasta el Mar Caspio. Con ayuda de esto, el Ejército Rojo pudo comenzar en 1944 su decisiva ofensiva contra los alemanes. Las locomotoras a vapor necesitaban mucho carbón para transportar los pesados armamentos, y aquí tuvieron que superar diferencias de altitud de 2000 metros. Obras civiles como las del Paso Guduk lo hicieron posible. Luego de algunos minutos, llegamos al orgullo del ferrocarril iraní, el puente Veresk. Por su significado durante la Segunda Guerra Mundial, también se lo llama Puente de la Victoria. Con 120 metros, es el puente ferroviario más alto de Irán. Al alcance de la vista en este pequeño cementerio, yace la tumba del ingeniero que dirigió la construcción del puente, el austríaco Walter Eigner. La gente festejó la inauguración del puente sacrificando animales. Estaban orgullosos de que el Shah Reza viniera a su pueblo. Con él vinieron muchas personalidades, también militares. Todos querían ver si el puente era estable. Se dice que el Shah obligó al ingeniero responsable a pararse debajo del puente junto a su esposa y su única hija, mientras el primer tren lo atravesaba. Habrían sido las primeras personas que hubieran muerto bajo el puente. Aún hoy pasan trenes sobre el puente,
Bajamos cada vez más y llegamos a la zona costera fértil del Caspio. Aquí crece sobre todo mucho arroz. Los sonidos suaves dan fe del duro trabajo de campo y de los sueños de los trabajadores. O sencillamente la calefacción de las viviendas. Pero durante la Segunda Guerra Mundial, el abastecimiento del Ejército Rojo para su lucha contra la Alemania nazi estuvo asegurado con este carbón. En 1941, tropas rusas y británicas invadieron Irán. Ellos embargaron el, en aquel entonces, nuevo ferrocarril transiraní. Pasó a ser un corredor de transporte, el llamado Corredor Persa. 646 cargamentos de material de guerra fueron enviados por ferrocarril desde el Golfo Pérsico hasta el Mar Caspio. Con ayuda de esto, el Ejército Rojo pudo comenzar en 1944 su decisiva ofensiva contra los alemanes. Las locomotoras a vapor necesitaban mucho carbón para transportar los pesados armamentos, y aquí tuvieron que superar diferencias de altitud de 2.000 metros. Obras civiles como las del Paso Guduk lo hicieron posible. Luego de algunos minutos, llegamos al orgullo del ferrocarril iraní, el puente Veresk. Por su significado durante la Segunda Guerra Mundial, también se lo llama Puente de la Victoria. Con 120 metros, es el puente ferroviario más alto de Irán. Al alcance de la vista en este pequeño cementerio, yace la tumba del ingeniero que dirigió la construcción del puente, el austríaco Walter Eigner. La gente festejó la inauguración del puente sacrificando animales. Estaban orgullosos de que el Shah Reza viniera a su pueblo. Con él vinieron muchas personalidades, también militares. Todos querían ver si el puente era estable. Se dice que el Shah obligó al ingeniero responsable a pararse debajo del puente junto a su esposa y su única hija, mientras el primer tren lo atravesaba. Habrían sido las primeras personas que hubieran muerto bajo el puente. Aún hoy pasan trenes sobre el puente. Bajamos cada vez más y llegamos a la zona costera fértil del Caspio. Aquí crece sobre todo mucho arroz. Los sonidos suaves dan fe del duro trabajo de campo. Ahora llegamos al punto culminante en el real sentido de la palabra, el punto más elevado de la red ferroviaria iraní. A 2.217 metros. A lo largo de nuestra aventura oriental sobre rieles, intentamos entrar en contacto con la gente. Pudimos sentir cuánto les preocupa decir algo incorrecto frente a la cámara. Solo nuestro ex maquinista jubilado no tiene aparentemente ningún temor. Un día viajaba desde Haftepe hasta Shush. El jefe de la estación me dijo que una mujer con un avanzado embarazo tenía contracciones. Me dijo que ella debía ir a Andimeshk. El responsable del tráfico ferroviario dijo que no iba a hacerlo. La llevé conmigo a la locomotora.
Cuando llegamos a la estación de mercancías, dio a luz a un saludable bebé. Llegamos a Qom, una ciudad muy religiosa, y quizás por ello no muy popular entre todos los iraníes. Muchos de sus habitantes son fundamentalistas chiitas. En Qom hay muchas escuelas religiosas. El Ayatolá Jomeini vivió aquí hasta su exilio en 1964. Tras su regreso, a menudo viajaba a Qom. Muchos peregrinos vienen para visitar uno de los más importantes santuarios chiitas. El mausoleo de Fátima Masuma. Pero el consenso en la sociedad iraní sobre la estrecha vinculación entre religión y Estado se tambalea. El Estado y la religión se entrometen demasiado en sus vidas. La aspiración de poder totalitario ya no tiene lugar en la sociedad moderna. Las dudas de una parte de la población no impiden, sin embargo, que los negocios vayan bien. Sobre todo para la oración del viernes, llegan muchos peregrinos a Qom con hambre de Sohan. Viajamos a 160 kilómetros por hora en el Pardiz, que en español quiere decir paraíso. Con una temperatura exterior de 50 grados, este tren no tiene inconvenientes con el aire acondicionado. Las vías siguen aquí una ruta histórica, la Ruta de la Seda. Testimonio de ello es este caravasar. En el nombre de Dios misericordioso, estamos en Karavazar Mohammad Abad Kaj. Este lugar es una de las atracciones históricas más importantes de Irán y es muy conocido. Cuando aún se viajaba con caballos y camellos, se pernoctaba en tales caravasares. Había caravasares cada 30 o 40 kilómetros. Esto más o menos coincidía con el recorrido diario de una caravana de camellos. El patio central es una de las particularidades de un caravasar. Aquí se alimentaba a caballos y camellos. Un lugar de encuentro donde las personas se relajaban con un baño y podían recobrar fuerzas para la próxima etapa a través del desierto. Pero ahora el tren express nos lleva rápido hacia Teherán. Los viajeros ya no necesitan ningún caravasar, porque aquí pueden dormir cómodamente. Pronto alcanzamos el extrarradio de la capital iraní. La metrópoli alberga más de 8 millones de habitantes. A mediados de los años 20, cuando el Shah Reza llegó al poder, Teherán contaba con 250.000 habitantes. Él impulsó la modernización de la ciudad y con ello atrajo a cada vez más personas. Encargó a una empresa alemana la construcción de la estación central de Teherán. Actualmente está siendo modernizada. Dejamos atrás alrededor de 900 kilómetros desde el comienzo del viaje. Es tiempo de un respiro. Evidentemente ningún temor. Un día viajaba desde Haftepe hasta Shush. El jefe de la estación me dijo que una mujer con un avanzado embarazo tenía contracciones. Me dijo que ella debía ir a Andimeshk. El responsable del tráfico ferroviario dijo que no iba a hacerlo. La llevé conmigo a la locomotora.
Cuando llegamos a la estación de mercancías, dio a luz a un saludable bebé. Llegamos a Qom, una ciudad muy religiosa, y quizás por ello no muy popular entre todos los iraníes. Muchos de sus habitantes son fundamentalistas chiitas. En Qom hay muchas escuelas religiosas. El Ayatolá Jomeini vivió aquí hasta su exilio en 1964. Tras su regreso, a menudo viajaba a Qom. Muchos peregrinos vienen para visitar uno de los más importantes santuarios chiitas. El mausoleo de Fátima Masuma. Pero el consenso en la sociedad iraní sobre la estrecha vinculación entre religión y Estado se tambalea. El Estado y la religión se entrometen demasiado en sus vidas. La aspiración de poder totalitario ya no tiene lugar en la sociedad moderna. Las dudas de una parte de la población no impiden, sin embargo, que los negocios vayan bien. Sobre todo para la oración del viernes, llegan muchos peregrinos a Qom con hambre de sohan. El mejor sohan está en Qom. Se elabora con granos de trigo, harina y azúcar. Y en parte se utiliza también cardamomo, azafrán, aceite o manteca. Aunque en la actualidad oficialmente no se habla bien del Shah Reza, fue él quien durante una visita a Qom probó el sohan, que luego se hizo famoso en toda Persia. Le preguntamos a Sahad acerca de su receta secreta, pero no quiso decirnos mucho. Se debe comenzar el trabajo en el nombre de Dios para que todo salga bien. Lo hacemos tal como nos lo enseñaron nuestros eruditos. Nos aferramos a esto y el éxito... Máquinas, vehículos y productos. En 1925, cuando el Reza Khan fue coronado Reza Shah Pahlaví, la antigua Persia era un país agrícola poco desarrollado. El ferrocarril debía contribuir al desarrollo económico del país, que desde 1935 se llama Irán. El Shah gobernó con mano de hierro y aún hoy la República Islámica de Irán tiene su propio concepto de democracia. La libertad de prensa es aquí una palabra desconocida. El ferrocarril debe su existencia a los recursos minerales. Fue construido para transportar petróleo. El transporte de personas no jugaba antiguamente ningún papel. Utilizo siempre el tren, cada vez que me voy de viaje. El tren es un buen medio de transporte. Se puede descansar bien y es seguro. El trayecto es muy variado. Actualmente estoy jubilado. Antes, estuve 30 años ocupado en mi compañía de materias primas y serví a mi país. Irán es una región significativa respecto a la producción energética a nivel global. Posee las cuartas reservas mundiales de crudo y las segundas de gas. Las compañías estatales no brindan información acerca de las tasas de producción. El país depende de los ingresos por las ventas de materias primas y aspira a una flexibilización de las sanciones económicas existentes desde 2006. El petróleo ha sido descubierto y exportado en Irán hace más de 100 años. Justo a la par nuestro corre la línea de ferrocarril sobre la cual el petróleo es transportado a los barcos en el Golfo Pérsico. Sin el petróleo, el ferrocarril no hubiera sido construido. La exportación de petróleo creó las condiciones económicas para su construcción.
En aquellos tiempos, algo inusual en Asia. Los tramos del ferrocarril fueron principalmente planificados por las potencias coloniales respectivas y construidos para satisfacer sus necesidades. En el Irán independiente, el Shah se oponía a esto y hasta creó impuestos especiales. El dinero para la construcción. Embargaron el, en aquel entonces, nuevo ferrocarril transiraní. Pasó a ser un corredor de transporte, el llamado Corredor Persa. 646 cargamentos de material de guerra fueron enviados por ferrocarril desde el Golfo Pérsico hasta el Mar Caspio. Con ayuda de esto, el Ejército Rojo pudo comenzar en 1944 su decisiva ofensiva contra los alemanes. Las locomotoras a vapor necesitaban mucho carbón para transportar los pesados armamentos, y aquí tuvieron que superar diferencias de altitud de 2.000 metros. Obras civiles como las del Paso Guduk lo hicieron posible. Luego de algunos minutos, llegamos al orgullo del ferrocarril iraní, el puente Veresk. Por su significado durante la Segunda Guerra Mundial, también se lo llama Puente de la Victoria. Con 120 metros, es el puente ferroviario más alto de Irán. Al alcance de la vista en este pequeño cementerio, yace la tumba del ingeniero que dirigió la construcción del puente, el austríaco Walter Eigner. La gente festejó la inauguración del puente sacrificando animales. Estaban orgullosos de que el Shah Reza viniera a su pueblo. Con él vinieron muchas personalidades, también militares. Todos querían ver si el puente era estable. Se dice que el Shah obligó al ingeniero responsable a pararse debajo del puente junto a su esposa y su única hija, mientras el primer tren lo atravesaba. Habrían sido las primeras personas que hubieran muerto bajo el puente. Aún hoy pasan trenes sobre el puente. Bajamos cada vez más y llegamos a la zona costera fértil del Caspio. Aquí crece sobre todo mucho arroz. Los sonidos suaves dan fe del duro trabajo de campo y de los sueños de los trabajadores. Preparativos para el horneado del pan. Estamos invitados a la casa de la familia Kushin. Está anocheciendo y todos esperan la cena. Estamos viajando durante el tiempo de ayuno, el Ramadán, y esto significa... Testimonio de ello es este caravasar. En el nombre de Dios misericordioso, estamos en Karavazar, Mohammad Abad Kaj. Este lugar es una de las atracciones históricas más importantes de Irán y es muy conocido. Cuando aún se viajaba con caballos y camellos, se pernoctaba en tales caravasares. Había caravasares cada 30 o 40 kilómetros. Esto más o menos coincidía con el recorrido diario de una caravana de camellos. El patio central es una de las particularidades de un caravasar. Aquí se alimentaba a caballos y camellos. Un lugar de encuentro donde las personas se relajaban con un baño y podían recobrar fuerzas para la próxima etapa a través del desierto. Pero ahora el tren express nos lleva rápido hacia Teherán. Los viajeros ya no necesitan ningún caravasar, porque aquí pueden dormir cómodamente.
Pronto alcanzamos el extrarradio de la capital iraní. La metrópoli alberga más de 8 millones de habitantes. A mediados de los años 20, cuando el Shah Reza llegó al poder, Teherán contaba con 250.000 habitantes. Él impulsó la modernización de la ciudad y con ello atrajo a cada vez más personas. Encargó a una empresa alemana la construcción de la estación central de Teherán. Actualmente está siendo modernizada. Dejamos atrás alrededor de 900 kilómetros desde el comienzo del viaje. Es tiempo de un respiro. Desde Toshal, la montaña de Teherán, se puede al menos entrever el tamaño de la ciudad. El barrio del Bazar, una parada obligada para quienes visitan Teherán. La construcción de esta línea ferroviaria fue antiguamente un proyecto modelo de los Shahs de Persia, una inversión central en infraestructura. El Shah Reza le dio mucha importancia al desarrollo económico de Irán. Con la construcción del tren, le hizo un gran favor al país. El tren transporta a muchos pasajeros y mercancías. Millones de pasajeros cada año y muchas máquinas, vehículos y productos. En 1925, cuando el Reza Khan fue coronado Reza Shah Pahlaví, la antigua Persia era un país agrícola poco desarrollado. El ferrocarril debía contribuir al desarrollo económico del país, que desde 1935 se llama Irán. El Shah gobernó con mano de hierro y aún hoy la República Islámica de Irán tiene su propio concepto de democracia. La libertad de prensa es aquí una palabra desconocida. El ferrocarril debe su existencia a los recursos minerales. Fue construido para transportar petróleo. El transporte de personas no jugaba antiguamente ningún papel. Utilizo siempre el tren, cada vez que me voy de viaje. El tren es un buen medio de transporte. Se puede descansar bien y es seguro. El trayecto es muy variado. Actualmente estoy jubilado. Antes, estuve 30 años ocupado en mi compañía de materias primas y serví a mi país. Irán es una región significativa respecto a la producción energética a nivel global. Posee las cuartas reservas mundiales de crudo y las segundas de gas. Las compañías estatales no brindan información acerca de las tasas de producción. El país depende de los ingresos por las ventas de materias primas y aspira a una flexibilización de las sanciones económicas existentes desde 2006. El petróleo ha sido descubierto y exportado en Irán hace más de 100 años. Justo a la par nuestro corre la línea de ferrocarril sobre la cual el petróleo es transportado a los barcos en el Golfo Pérsico. La ilusión y el apetito son enormes. Y esperamos emocionados el pan fresco, que aquí se hornea a la vieja usanza. Mientras tanto, se prepara en la cocina todo lo demás.
Este puré está presente en todas nuestras comidas. Se elabora con harina, harina de arroz, agua de rosas, vainilla, azúcar y leche. Estos ingredientes se mezclan entre sí y se ponen al fuego. Se revuelve hasta que toma consistencia. El puré es una parte integral de la cocina iraní. Con él celebramos el fin del ayuno. Por fin, el atardecer. Ahora está permitido comer y beber. En el salón, la familia se sienta tradicionalmente en el suelo. Pudimos probar el delicioso pan. Con gusto nos hubiéramos quedado más tiempo para disfrutar de su hospitalidad, pero lo haremos la próxima vez. Al norte de Sari nos encontramos sobre rieles históricos. Aquí se llevó a cabo un tramo de prueba de 128 kilómetros que fue construido bajo dirección alemana. Se quería reunir experiencias para evaluar mejor el costo exacto de la construcción ferroviaria. Los viajeros y los maquinistas no necesitan ayunar durante el Ramadán. Con motivo de Ramadán vamos a Bejar para visitar a nuestra familia. Nos gusta viajar en tren. Lo utilizamos siempre. Nos gusta la seguridad y la comodidad. Además, siempre viajamos juntos. El viaje en tren es para nosotros una buena opción. Y también en esta sección del trayecto se duermen realmente.